monte, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos vosotros. Convertirse es, como acabamos de cantar, caminar en la presencia del Señor, dejarnos guiar por Él. Por desgracia no es así, somos pecadores. Y esto, reconocerlo, no es ninguna autoflagelación, es que sencillamente es verdad. Y reconocerlo humildemente es lo único que nos puede acercar inmensamente a la misericordia también inmensa de Dios. Pues reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las fiestas de Pascua limpios de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes medianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre a José, vendiendo
vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. En este viernes, la palabra del Señor que acabamos de escuchar nos remite al Viernes Santo, con el que comienza la gran Pascua del Señor, con el misterio de su pasión, de su muerte, para acabar en la resurrección. Por eso ya, diríamos, nos viene preparando para que, caminando junto a Cristo, por el camino de la cruz, no perdamos de vista el final, que es la resurrección. Y este relato de Jesús, esta parábola, que a fin de cuentas es otro anuncio que hace de cuál va a ser su destino, de su pasión y de su muerte, lo hace usando una parábola que aparece en el profeta Isaías, pero la adapta a lo que en aquel momento estaba sucediendo. Y lo hace sobre el telón de fondo del relato de José y sus hermanos que hemos escuchado en la primera lectura. Lo primero que podemos ver en ambos relatos es cómo se destaca algo muy importante que no podemos olvidar si no queremos no entender en absoluto el ministerio, el papel, la misión de Jesús en nuestro mundo. Es el misterio del pecado. Se destaca en el relato de José, pues los muchos pecados a los que estamos sometidos por nuestra debilidad los seres humanos.
La envidia de aquellos hermanos que ven a José preferido por su padre les lleva a un odio que terminará incluso en el intento de crimen, el intento de matarlo. Como ocurrió en el caso de Abraham y su hijo, tampoco aquí llegan a poderlo realizar, porque el designio de Dios estaba por medio. Y Dios quería utilizar aquel episodio y a estos personajes para mostrar sus caminos de salvación. Pero ahí están, los pecados son fruto de la libertad humana, de unas decisiones equivocadas, y si no llegan a matar a su hermano, lo que sí hacen es venderlo como esclavo a unos ismaelitas. Notemos el detalle de que venden a José por 20 monedas de plata. ¿Cómo no pensar en la traición de Judas, que vende a Jesús también por dinero? En el caso de la parábola, con ella también Jesús está denunciando pecados de su tiempo. En primer lugar, el de esos dirigentes del pueblo judío que van a cumplir al pie de la letra lo que Jesús está diciendo con respecto a los trabajadores de la viña. Cuando ven venir al Hijo, deciden matarlo. Y en este caso sí que se va a cumplir el designio. Jesús va a morir a manos de sus acusadores. Pero no solamente ese es el pecado que Jesús está denunciando por adelantado, está antes y previamente denunciando otro pecado muy serio, tan serio que Jesús anuncia el desastre para el pueblo de Israel porque no da los frutos que Dios espera de él. ¿Qué frutos esperaba Dios del pueblo de Israel? Pues que fuera capaz de mostrar al mundo entero la santidad de Dios mediante la santidad de su propia vida. Esto nos lleva directamente a pensar en la denuncia que esta palabra de Dios hace de los pecados de nuestro tiempo, de nosotros en concreto. Y el pecado sigue siendo el mismo. El pecado es que no estamos dando los frutos que Dios espera y quiere y necesita de nosotros, el nuevo pueblo de Dios. ¿Es esta una acusación en falso? No. No tenemos más que cada uno contemplarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿soy santo como el Señor nuestro Dios es santo? ¿Me he convertido ya? Ciertamente nunca podremos decir que estamos convertidos del todo porque nuestra debilidad lo impide, pero estamos dando al menos los frutos que Dios sí espera de nosotros y que podríamos dar si colaboráramos suficientemente con su gracia. Hemos conseguido con nuestra santidad de vida que en nuestro mundo se conozca más al Señor, que la gente crea en Él, que a pesar de esta ola de ateísmo que está sacudiendo el mundo entero, sean muchos los que se dan cuenta de que la razón está del lado del Señor. Igual que está absolutamente actualizada la denuncia que Jesús hace del pecado de nuestro tiempo, no olvidemos que también está o es actual la amenaza de Jesús. Se le quitará a este pueblo el reino de Dios para entregarlo a un pueblo que dé sus frutos. No nos creamos que estamos a salvo porque seamos la Iglesia de Jesús, de la que Jesús ha prometido ciertamente que no prevalecerá contra ella las puertas del infierno. Pero ¿es nuestra Iglesia en Madrid, en España, la que está segura de recibir o de tener siempre junto a ella el poder y la gracia de Dios? No podemos lograr con nuestra desidia, nuestra falta de respuesta a la palabra de Dios, que ocurra pues lo que ha ocurrido en otros sitios. Pensemos simplemente en donde se desarrollaron las primeras comunidades cristianas, las de San Pablo, por ejemplo, en lo que entonces era el Asia Menor. Allí funda sus principales comunidades cristianas. ¿Y hoy qué queda de ellas en la actual Turquía? Es decir, que podemos lograr
con nuestra falta de frutos, que un día, algo que nos puede parecer impensable, pero que puede ocurrir, pues desaparezca la Iglesia de Jesucristo en nuestro país. No creamos que es tan imposible. Ciertamente en otro sitio va a surgir el fuego del Espíritu, porque la Iglesia de Jesús no va a aparecer nunca, pero entre nosotros, por lo pronto, estamos siendo testigos de la fuerza enorme que ha perdido. Y no estoy hablando de poder ni nada por el estilo, no, de testimonio de Jesucristo, un testimonio creíble. Nos faltan frutos, ciertamente. A pesar de ser el panorama aparentemente tan negativo, sin embargo, hay, como vemos también en la palabra de Dios que hemos escuchado, una lectura absolutamente positiva, y es la siguiente. José, la historia de José, es la historia ciertamente de una traición, de un pecado, pero también es la historia de cómo el poder salvador de Dios actúa incluso por encima y a través de los pecados de los hombres. Efectivamente, el vender a José como esclavo va a hacer que éste llegue a Egipto, en Egipto se gane el favor del faraón y termine siendo uno de sus funcionarios que con el paso del tiempo va a poder ayudar no solo a sus hermanos, sino a todo su pueblo, de tal manera que se trasladarán allí a Egipto, donde crecerán como pueblo. Es decir, que a través de ese pecado va a brillar la salvación de Dios. Lo mismo tenemos que decir del pecado de la entrega de Jesús a la muerte. Un pecado horrendo, horrendo. Toda la humanidad somos culpables de él, porque Cristo entregó su vida para el perdón de los pecados, no solo de los de su tiempo, de los nuestros también. Por lo tanto, todos hemos puesto la mano en aquella crucifixión de Jesús. Pues bien, ese pecado horrendo se ha convertido en fuente de salvación eterna para cuantos creen en Jesucristo. Y así, aun cuando en nuestro tiempo uno de los pecados que está ocurriendo es el rechazo de Jesús, se sigue rechazando al Hijo, incluso se le quiere matar, si se pudiera ser otra vez, matarlo al menos haciendo que desaparezca su memoria de entre nosotros, Él sigue siendo, como decía el Salmo citado por Jesús a los fariseos, la piedra que, aunque la desecharon los arquitectos, los constructores del mundo, de la cultura de nuestro tiempo, es la piedra angular, la piedra clave sobre la que se sustenta el edificio entero del universo y la vida de la humanidad. Sigue siendo la piedra clave. Por lo tanto, si nuestro mundo quiere realmente regenerarse, si realmente quiere construir una sociedad en la que sea posible justicia, fraternidad, algo que los corazones de todos los seres humanos desean, pero que nunca se va a conseguir basándose en la mentira, sino solo en la verdad, y Cristo, solo Él, es la verdad, habrá que volver a Él. Habrá que no cansarse en anunciar la salvación de Jesucristo, porque no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo que nos pueda salvar, solo Jesucristo. Y esta es la lectura positiva de incluso la historia de pecado de la humanidad, que sirve para que Dios, a pesar de todo, siga buscando, ofreciendo y realizando su salvación. Hay, por lo tanto, esperanza para nosotros y para nuestro mundo, pero esa esperanza se llama Jesucristo. Desde el hondo de nuestra culpa, elevamos nuestras súplicas confiadas a nuestro misericordioso Padre. Por la Iglesia Santa, por la presencia en ella del Espíritu Santo, pero pecadora al mismo tiempo porque somos nosotros quienes la formamos y la contaminamos con nuestras culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia,
necesitados también de conversión como todos, para que el Señor les ayude en su misión de ser testigos del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de todas las naciones, para que en esta época de oscurecimiento de la razón y la ética sean capaces de ver que solo el respeto a la ley de Dios puede sacarnos del atolladero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que aún hoy siguen condenando a muerte a Cristo y a sus seguidores, para que se den cuenta de su error y descubran, como el centurión al pie de la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que vean en Cristo sufriente al que puede liberarles de sus males, y confiando en Él encuentren paz y consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que somos protagonistas en el drama de la pasión de Cristo, para que la contemplación del amor infinito, crucificado, nos enseñe a amar desde el sacrificio de nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, Padre bueno que envía su lluvia a justos e injustos, contempla a tus hijos arrepentidos de sus desobediencias y concédeles llegar a ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú, que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cristina y sus familiares difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que de tal modo la deseemos y busquemos que podamos conseguirla por tu misericordia. Por Jesucristo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La misericordia